Dios los bendiga, mis hermanos. Muy buenos días para todos. Bienvenidos al tiempo del devocional. Queremos saludarlos en este tiempo maravilloso, en esta mañana, nuevo día que el Todopoderoso nos da para compartir su palabra, para estar delante de Él y de su presencia. Así que queremos invitarlos para que oremos, para que le entreguemos todas las cosas que vamos a hacer el día de hoy, todas las cosas que hoy tenemos que presentar, que tenemos que hacer y que seguramente con la ayuda del Todopoderoso vamos a tener respuestas y vamos a tener la capacidad de realizarlas en bendición. Vamos pues a orar. Padre bendito, Padre bueno, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por darnos la oportunidad, Señor, de estar delante de ti, Dios eterno. Queremos agradecerte, Padre, por un día más de vida. Queremos agradecerte por tus bondades. Queremos agradecerte, Dios, por bendecirnos de la manera como tú lo haces, Dios. De la manera como tú nos sostienes, nos guardas, nos proteges, bendito Dios. Y hoy queremos presentar, Señor, cada petición, Señor. Queremos presentar la vida de cada persona, que tú conoces su situación, su vida, Padre. Aquellas cosas, Dios, que quizás muchos ignoran, pero que tú lo sabes todo, Padre precioso. En edad te damos muchísimas gracias por este momento y te pedimos, Espíritu Santo, que te glorifiques, Dios, que derrames esa unción fresca y nueva, Dios, que derrames esa presencia, mi amor, sobrenatural sobre cada uno de nosotros y que podamos entender tus planes y propósitos que son eternos y son maravillosos. Señor, en tus manos estamos encomendando este día y nuestra vida y nuestras familias en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a la palabra del Señor. Le quiero leer parte de la historia de José y en especial el episodio cuando él tiene el encuentro con el panadero y el copero del rey, cuando él está en la cárcel. Y quiero leerle los versículos cuando él interpreta los sueños al copero, el cual fue restituido en su trabajo, porque ambos habían sido expulsados, tanto el copero como el panadero del rey. Ellos tuvieron dos sueños. El sueño que tuvo, pues lo que revelaba era que iba a morir, y el otro que iba a ser restituido en su puesto. El copero era el que iba a ser restituido en su puesto, y José le interpreta el sueño. Le voy a leer el capítulo 40 de Génesis, capítulo 40, versículo 12, y dice: y le dijo José, esta es su interpretación. Dice: los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto. Y dice: y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando era su copero. Dice el versículo 14, dice: acuérdate pues de mí, le está diciendo José al copero, acuérdate pues de mí cuando tengas este bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Fue la petición que José le hizo cuando le estaba interpretando el sueño al copero, que en 3 días iba a ser restituido en su puesto. Pero luego de que esto sucede, se cumple la palabra exactamente con el copero, con el panadero, y en el versículo 23 del capítulo 40 dice: y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó. Mire lo que dice la palabra, tremenda esta parte del versículo 23, dice: y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó. Y cuando estudiaba esto, mis hermanos, esta palabra y el mensaje de hoy que hemos titulado, dice: debemos saber esperar los tiempos de Dios. Debemos saber esperar los tiempos de Dios. El tiempo para José salir de aquella cárcel aún no se había cumplido, aunque él hizo de alguna manera motivo para que este jefe de los coperos, por el favor que le había dicho, a interpretarle los sueños, le pudiese ayudar y pudiese haber hablado a favor del rey. Pero no fue así. Simplemente el copero se olvidó porque así lo había destinado Dios, porque aún no era el tiempo, porque aún el faraón no había tenido el sueño para que lo interpretara. Entonces los tiempos de Dios son perfectos. Y mis hermanos, cuando estudiamos la Biblia, cuando estudiamos esas historias maravillosas, sé que también hoy Dios nos ministra a través de ellas y nos enseña a saber esperar. Sé que no es fácil. Quizás muchas de las personas que hoy están escuchando este devocional puedan decir: pero ¿hasta cuándo? ¿Cuándo será el tiempo de Dios? El tiempo de Dios es perfecto. Y nos remitimos un poquito a la historia de José. Y José pasó por ciertas injusticias. El estar en la cárcel era una injusticia porque él no hizo nada malo. Por lo contrario, hizo algo bueno, que fue guardarse para Dios de aquella mujer que le trató de seducir. Y él, en su anhelo de hacer lo correcto, pues lo que se ganó allí fue que esta mujer lo acusara falsamente y terminara en la cárcel. Pero él no entendía
entendía, quizás hasta este momento, que el propósito de la cárcel había sido establecido por Dios. Dios lo había permitido, porque allí iba a conocer el copero más adelante, cuando se establecía el tiempo de Dios, le iba a hablar al faraón de José y le iba a contar que él interpretaba sueños. ¿Por qué? Porque antes no se podía, porque faraón aún no había tenido el sueño, entonces no se hubiese podido cumplir el propósito de Dios. Hay cosas en nuestra vida, mis hermanos, que están aplazadas esperando el tiempo de Dios, el tiempo propicio, el tiempo de por qué usted está en ese lugar donde se encuentra hoy, en el país, en la ciudad, en el trabajo, con la familia que se encuentra, en la circunstancia que se encuentra hoy, que usted quizás como José no lo entendía, quizás no lo entiende, pero hay un tiempo establecido y seguramente José no estaba destinado para estar en la cárcel todo el tiempo. Era un tiempo, mis hermanos, valga la redundancia, donde Dios iba a establecer su propósito, que era conservar la vida de la humanidad para aquel entonces, porque el faraón tuvo el sueño de los 7 años de abundancia y los 7 años de escasez, y fue Dios usando a José para darle la estrategia a el faraón de lo que debían hacer, y fue de esa manera como Dios lo saca de la cárcel, lo pone en lugar de bendición, lo pone el segundo al mando de aquel país, de aquella gente que había, y fue esa la posición de José. Pero José supo esperar. José simplemente no dice la palabra que se rebeló contra Dios, no, él supo esperar, y cuando fue el momento preciso salió de aquel lugar. Yo quiero decirle a mi hermano y mi hermana que escucha este devocional, los tiempos de Dios son perfectos. Dios no se ha olvidado de usted. Quizás usted siente que Dios se olvidó de usted, que pasan los años, que pasan los días y que aún no se ha cumplido, que aún no entiende usted qué hace allí todavía, qué hace en aquella ciudad, qué hace en aquella casa. Hay cosas de las cuales Dios está obrando, hay cosas de las cuales Dios está glorificando, y también hay cosas en que Dios nos empieza a mostrar, y eso es importante hablarlo y aclararlo. Hay tiempos en que Dios ya nos muestra que nos movamos y sin embargo no nos movemos, pero si Dios no le ha mostrado que se mueva, si Dios aún no le ha mostrado que tome una decisión, usted debe esperar. Si Dios le mostró que tome una decisión, tome la decisión y hágalo en fe, que Dios lo va a respaldar. Pero si Dios aún no le ha mostrado y usted dice, bueno, no recibo una respuesta aún, yo le quiero decir, Dios tiene un tiempo perfecto. Hay tiempos especiales, hay tiempos en los cuales Dios se va a glorificar, pero debemos saber esperar los tiempos de Dios. A veces no es fácil cuando sentimos que todo está en contra, cuando sentimos que todo se junta en contra nuestra, pero quizás era lo que le pasaba a José estando en esa condición de injusticia. Quizás en sus pensamientos pudo tener y decir, ¿de qué me sirvió guardarme para Dios? ¿De qué me ha servido tantos sueños? Porque de hecho José era un hombre que tenía sueños desde muy niño de todo lo que iba a suceder en su futuro. O sea, él ya estaba establecido en el plan perfecto de Dios, pero era un proceso para llegar a ese plan perfecto de Dios. Sé que usted que hoy está escuchando esa palabra está establecido y establecida en el plan perfecto de Dios, pero hay un proceso para que ese plan se cumpla. El punto, mis hermanos, y lo importante es que nosotros sepamos esperar, que no nos desesperemos, que no nos apartemos, que no nos desanimemos, que es el gran problema, mis hermanos, el tema del desánimo, que entonces como no sabemos esperar, nos desanimamos, empezamos a cuestionar a Dios, a decir, bueno, Dios, no entiendo, porque hay gente más mala que simplemente todo se le da y yo que hago lo correcto, todo es tan difícil. Sé que hay muchas razones y siempre lo vamos a hablar, y es que el tiempo de la oración, el tiempo de intimidad con el Señor, usted con toda humildad le diga a Dios, Padre, esto que estoy viviendo es tuyo, no es tuyo, es porque tú quieres hacer algo en mi vida, o qué debo hacer. O sea, tener en cuenta, mis hermanos, que nuestros oídos estén atentos a la instrucción de Dios, si es el momento de movernos o es el momento de esperar. Pero para eso, mis hermanos, debemos estar en esa comunión con Dios. La palabra del Señor dice que las cosas secretas le pertenecen a Dios y las reveladas a sus hijos. A usted y a mí nos pertenecen las reveladas de Dios, y seguramente hay cosas que Dios nos quiere revelar para que estemos tranquilos y confiados, para que no nos dejemos desesperar. Pero en esta historia, mis hermanos, vemos un episodio, una circunstancia que preparaba a José para cosas mucho más grandes que estar simplemente en una cárcel, que lo había movido de su ciudad, del lugar donde él habitaba, y lo había llevado a lugares lejanos de su familia, porque en un futuro iba a haber un propósito, y era que a través de este hombre, aún su familia pudiese conservar la vida al tener abundancia. Y gracias a ello, con los años él pudo encontrarse con su familia, con sus hermanos, con su papá, y poder verlo en lugar de bendición. Yo sé que quizás usted que está allí escuchando el mensaje siente que hay injusticias, que todo el mundo está en contra suya, que todo el mundo se levanta, pero yo sé que Dios nos va a sacar
en victoria, Dios nos va a poner en lugar, en una posición de honra, porque así es Dios cuando sabemos esperar en Él, cuando no nos desesperamos, sino que seguimos adelante guardando la integridad. Porque a veces el enojo nos quiere llevar a no guardar la integridad, es decir, ¿para qué guardo mi integridad si al fin y al cabo nada cambia? Quizás es una tentación muy fuerte de la que no podemos caer y mantenernos firmes ante lo que Dios ha establecido. Saber esperar los tiempos de Dios no es fácil, pero es lo mejor, es lo adecuado y es lo correcto. Así que mis hermanos, ese es el mensaje en esta mañana. Esperamos que el Espíritu Santo le haya hablado a su corazón y usted pueda decir: Dios, hoy entiendo que hay tiempos perfectos, que yo puedo acelerar los tiempos, pero no voy a poder vivir tu propósito. Pero si sé esperar en tu tiempo, viviré tu propósito y todo será de bendición. Vamos pues a orar y le damos gracias al Señor. Padre precioso, Padre bueno, te damos gracias por esta mañana preciosa, Dios, por este tiempo maravilloso, por el día que nos das de poder recibir tu palabra, Dios. Enséñanos a esperar en tu tiempo, Dios. El tiempo tuyo es perfecto. Sé que has establecido cosas en tus planes divinos para cada uno de nosotros. Sé que no es fácil, Dios, esperar cuando todo parece en contra. Quizás a José le pasó, Dios, todo parecía en contra de él, aún aquel copero en el que él guardó la esperanza de que lo ayudara, no lo ayudó, Señor, pero tú lo permitiste así porque aún no era el tiempo. Padre, ayúdanos a valorar esta palabra y a entender que tus tiempos son perfectos, aunque a veces nos desesperamos. Muchísimas gracias, Padre, por esta mañana, por este día. Bendecimos a nuestros hermanos en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, esa era la palabra de parte de Dios en esta mañana. Le damos la gloria a Él, que nos permite compartir cada día su palabra y poder estar delante de su presencia. Recordarles, mis hermanos, nuestras redes sociales, recordarles en Facebook, Rec de Vida, a través del canal de YouTube, Rec de Vida para el Mundo. Recordarles que en el canal de YouTube están los audios de los domingos del servicio virtual para los que no lo han escuchado y puedan recibir de parte del Señor esa unción fresca y nueva. Y también, si quieren ser parte del grupo de los devocionales, se comunica al 312, escribe 312-779-6532 para que lo puedan inscribir allí y todos los días reciba la palabra del Señor. También recordarle la radio virtual recdevidaradio.org. Allí se puede conectar a través de la página o descargarla desde Play Store, recdevidaradio.org, para que sigamos recibiendo palabra a las 5 de la mañana, a las 9 de la mañana, a las 10:30 los lunes, los jueves y los miércoles, y los martes y viernes a las 10 de la mañana, porque es el tiempo del ayuno, y también a las 8 de la noche. Mis hermanos, como siempre, la invitación: comparta el devocional, envíelo, compártaselo a alguien. Si usted hace poco lo recibe, tenemos esa misión de que la palabra de Dios se extienda y podamos llevar esperanza en un mundo de confusión, podamos traer la esperanza del Señor. Mis hermanos, un feliz día para todos, que Dios los bendiga y que Dios los guarde. Espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Te invito a que nos ayudes a compartirlo y a llevarlo a muchas otras personas. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, en Facebook y en YouTube como Creyentes al Día, en Instagram como Cristianos al Día Col. También te invito a que hagas parte de la familia Creyentes al Día en WhatsApp, donde todos los días en nuestros grupos recibirás mensajes de bendición que van a enriquecer tu vida espiritual, a fortalecer tu fe, y ahí te van a ayudar a crecer cada día. Si deseas ser parte de los grupos o enviar una petición de oración o pedir un consejo, escríbenos al 312-660-3954 y nos dices: quiero pertenecer a los grupos, o necesito un consejo, o esta es mi petición de oración. Y con todo el amor y con todo el gusto estaremos atendiéndote. Que el Señor te bendiga, que la gracia, el favor y la misericordia de Dios te acompañen hoy y siempre. Amén.